El 3 de septiembre de 2025, en el corazón de Pekín, el mundo presenció una de las mayores demostraciones de poder militar de China en las últimas décadas. El aniversario número 80 del final de la Segunda Guerra Mundial no fue solo un acto conmemorativo, sino un espectáculo cuidadosamente diseñado para enviar un mensaje claro: China está lista para reclamar su lugar en el cielo, entre misiles hipersónicos, drones submarinos y columnas interminables de soldados marchando en la avenida Chang'an. Una imagen captó la atención global: el J-20S, la versión biplaza del famoso caza furtivo Mighty Dragon. Cuando apareció en formación, flanqueado por enjambres de drones, la audiencia internacional se dividió entre asombro y desconcierto, porque, en teoría, la lógica de la quinta generación dicta lo contrario: el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Los rivales naturales del J-20 son monoplazas ultrafurtivos, optimizados para reducir peso y silueta radar. Entonces, ¿por qué China decidió añadir un segundo asiento en su joya tecnológica, un salto audaz hacia el futuro o una señal de que aún enfrenta desafíos que no puede superar sola? En este video, vamos a desentrañar el misterio detrás del J-20S, su evolución histórica y los problemas técnicos que marcaron su desarrollo, las teorías que intentan explicar el enigmático segundo asiento y la reacción global, en especial de Estados Unidos, que parece desconfiar más que respetar a este nuevo dragón. La pregunta es clara: ¿estamos ante una verdadera revolución en el combate aéreo o ante un experimento con demasiadas incógnitas? ¿Estados Unidos debería preocuparse por este dragón de 2 asientos? Si tu respuesta es sí, déjame un 1 aquí abajo. Quédate hasta el final, porque la respuesta podría sorprenderte. Los medios oficiales, como Global Times, lo presentaron como un hito revolucionario, afirmando que el copiloto podría operar sistemas de guerra electrónica, coordinar enjambres de drones o manejar armamento avanzado en plena batalla. Pero, al otro lado del Pacífico, analistas estadounidenses lo recibieron con escepticismo. Según The War Zone, muchos vieron la maniobra como un parche tecnológico más que como una innovación, un intento de suplir la falta de inteligencia artificial y automatización que hoy dominan el combate aéreo en Occidente. Lo cierto es que la aparición del J-20S ha reavivado un viejo debate: ¿es China realmente capaz de desafiar a Estados Unidos en el aire? ¿O su progreso está impulsado más por propaganda que por rendimiento real en foros militares? Algunos lo llaman el futuro silencioso de la guerra aérea, mientras otros se burlan, calificándolo de ninja con copiloto innecesario. El desarrollo del Chengdu J-20 comenzó a inicios de los años 2000, cuando China tomó la decisión estratégica de cerrar la brecha tecnológica que la separaba de Estados Unidos. En 2011, el mundo vio por primera vez al Mighty Dragon, un caza furtivo que aspiraba a rivalizar con el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Fue un momento simbólico. China dejaba de ser un simple comprador de aviones soviéticos o rusos y se posicionaba como un diseñador de quinta generación. En su concepción, el J-20 debía cumplir 3 misiones clave: superioridad aérea de largo alcance, usando misiles aire-aire capaces de golpear antes de ser detectado, capacidad furtiva para penetrar defensas avanzadas, polivalencia táctica, actuando como plataforma central en el combate aéreo moderno. Sin embargo, desde el inicio surgieron limitaciones técnicas. El J-20 carecía de cañón interno, lo que lo dejaba en desventaja en un dogfight cercano. Sus canards delanteros, útiles para maniobrabilidad, aumentaban la firma radar lateral, reduciendo la efectividad stealth en ciertos ángulos. Y quizás, lo más importante, los motores. Las primeras unidades dependían del ruso AL-31FM2 y luego del chino Weibo-S10C, que aún no lograban el codiciado Super Cruise volar supersónico sin post-quemadores, el WS-15 motor definitivo. Sigue enfrentando desafíos de fiabilidad y producción masiva. En medio de este panorama, aparece el J-20S, con su enigmático segundo asiento. La decisión sorprendió a la comunidad internacional porque, en la filosofía de la quinta generación, menos es más un solo piloto, máxima integración de sensores, mínima huella radar. ¿Qué buscaba China rompiendo ese paradigma?
Las hipótesis principales son 3: control de enjambres de drones. El copiloto actuaría como comandante de sistemas no tripulados, manejando desde drones de reconocimiento hasta drones de ataque. En un futuro de guerras en red, esta función podría convertir al J-20S en un verdadero centro de mando aéreo. Guerra electrónica y cibercombate. El segundo tripulante podría especializarse en neutralizar radares, interferir comunicaciones o incluso ejecutar ciberataques desde el aire. Esto daría al J-20S un rol híbrido entre caza y avión de guerra electrónica. Entrenamiento avanzado. Algunos sugieren que el J-20S podría usarse para formar pilotos en un entorno realista de quinta generación. Sin embargo, esta explicación resulta débil, pues China ya posee simuladores de alta fidelidad para ese propósito. Las ventajas potenciales son claras: ampliar la capacidad de multitarea en un combate saturado de información, permitir a un tripulante concentrarse en pilotar y al otro en gestionar sensores o drones, añadir flexibilidad táctica frente a escenarios complejos como el Mar de China Meridional o Taiwán. Pero los riesgos también son significativos. El segundo asiento añade peso, aumenta el consumo de combustible y, lo más grave, compromete la furtividad. La cabina más larga y la silueta ampliada hacen al avión más visible al radar. Además, algunos expertos en EEUU lo interpretan como una solución temporal, un indicio de que los sistemas de automatización de China aún no alcanzan la madurez del F-35, donde un solo piloto puede manejar todo gracias a la fusión avanzada de sensores. En resumen, el J-20S representa un cruce de caminos en la aviación china. Puede ser visto como un salto innovador hacia la guerra en red o como una confesión velada de las limitaciones actuales de su industria. Lo único indiscutible es que este diseño ha cambiado la conversación. Ya no se trata solo de si el J-20 puede rivalizar con el F-22, sino de si el J-20S redefine lo que significa ser un caza de quinta generación. Pero, ¿cómo reaccionó realmente el mundo, especialmente Estados Unidos, a esta apuesta china? Esa es la clave que exploraremos en la siguiente parte. Imagina un enfrentamiento en el Mar de China Meridional, J-20S versus F-35. ¿Qué crees que pasaría? A los J-20S dominan gracias al segundo asiento y drones B. Los F-35 ganan con IA y superioridad tecnológica. C. Sería un empate con pérdidas para ambos lados. Escribe tu elección y dime por qué. Y mientras nosotros debatimos aquí quién ganaría en un hipotético duelo, lo cierto es que el mundo real ya reaccionó. ¿Cómo recibieron Estados Unidos, China y el resto de la comunidad internacional al enigmático J-20S? Vamos a verlo. La revelación del J-20S en la parada militar del 3 de septiembre de 2025 no fue solo un despliegue tecnológico, sino también un mensaje geopolítico. En cuestión de horas, analistas de todo el mundo comenzaron a debatir si el dragón biplaza representaba un avance estratégico real o un simple gesto de propaganda. En Washington, la reacción inicial fue de escepticismo más que de alarma. El Pentágono reconoció que el J-20S simbolizaba un intento chino de innovar en la guerra en red, pero también subrayó sus limitaciones técnicas. Según The War Zone, muchos oficiales norteamericanos creen que el segundo asiento refleja una carencia de automatización, mientras que un F-35 permite a un solo piloto controlar sensores, armas y drones mediante fusión avanzada de datos. El J-20S necesitaría otro humano para cumplir esa tarea. Además, expertos de la Fuerza Aérea recalcaron que el J-20 aún no ha demostrado supercruise sostenido, ni capacidad furtiva all aspect como el F-22. Para ellos, el J-20S es más un experimento que un verdadero game changer. En contraste, la prensa estatal china, como Global Times y CCTV, celebró el debut como un hito revolucionario. Según sus reportajes, el copiloto no solo amplía la versatilidad del avión, sino que convierte al J-20S en un nodo de mando aéreo capaz de liderar enjambres de drones en el campo de batalla. Los portavoces militares lo presentaron como prueba de que China no solo sigue los pasos de Occidente, sino que traza su propio camino. Para el público interno, la narrativa fue clara: el dragón ha evolucionado y ahora vuela en pareja. Fuera de estas dos potencias, la recepción fue mixta. En Japón y Australia, think tanks como el NEEDS
advirtieron que el J-20S podría alterar el equilibrio de poder en el Pacífico, sobre todo si se integra con el J-35A naval. En foros militares europeos, en cambio, algunos especialistas minimizaron su importancia, calificándolo de plataforma en desarrollo más que de amenaza inmediata. En redes sociales y comunidades de aviación, las reacciones oscilaron entre fascinación y burla. Algunos lo consideraron el futuro de la guerra en red, mientras otros ironizaron diciendo que era el único caza furtivo que necesita copiloto. En definitiva, el J-20S no generó consenso global. Para China es un símbolo de poder, para Estados Unidos una incógnita técnica y para el resto del mundo un recordatorio de que la carrera aérea en Asia aún guarda muchas sorpresas. Y ahora queda la gran pregunta: ¿es este dragón de 2 asientos una revolución en el cielo o una improvisación con más dudas que certezas? Lo veremos en las conclusiones finales. Imaginemos un escenario hipotético. Año 2026, el mar de China Meridional se convierte en un punto caliente tras una crisis diplomática. Desde la base de Guam, despega un escuadrón de F-35B estadounidenses para realizar una misión de disuasión cerca de las islas artificiales chinas. Al mismo tiempo, un grupo de J-20S Plaza, escoltados por enjambres de drones furtivos, despega desde una base en Hainan. El enfrentamiento es inevitable. En el cielo, los radares AESA de los F-35 detectan señales dispersas, no solo cazas, sino también múltiples drones lanzados desde los J-20S. Aquí entra en juego el segundo asiento, mientras el piloto del J-20S maniobra y mantiene la furtividad frontal. El copiloto se concentra en coordinar al enjambre. Drones kamikazes saturan las defensas, otros lanzan interferencias electrónicas, y un tercero transmite datos de posicionamiento en tiempo real. Por unos minutos, el J-20S parece multiplicar su fuerza. No es un caza aislado, sino el cerebro de una red aérea, capaz de complicar seriamente la vida de los pilotos estadounidenses. En este escenario, la innovación del segundo asiento se percibe como una ventaja clara, pero pronto se revelan las debilidades. La silueta más larga del J-20S lo hace más detectable en ciertos ángulos. Su incapacidad de mantener supercruise limita las maniobras de alta velocidad sostenida, y cuando la batalla se estrecha, la ausencia de un cañón interno lo deja vulnerable en combates cercanos. Los F-35, respaldados por inteligencia artificial avanzada y sistemas de fusión de sensores, comienzan a contrarrestar al enjambre. Uno a uno, los drones caen y los J-20S pierden la ventaja inicial. El resultado es incierto. ¿Podría China usar la táctica del enjambre para ganar superioridad en un conflicto regional? ¿O sus limitaciones técnicas pesarían más que sus innovaciones? Este ejercicio mental revela lo esencial: el J-20S no es simplemente un avión, sino un experimento estratégico que podría redefinir el combate aéreo o quedar como una curiosidad tecnológica. El J-20S ha demostrado ser mucho más que una simple evolución técnica. Es un espejo de las ambiciones chinas y, al mismo tiempo, de sus desafíos. Por un lado, muestra un enfoque diferente al de Occidente, convertir un caza furtivo en un centro de mando aéreo. Por el otro, expone limitaciones que aún lo alejan del nivel del F-22 o del F-35. En el fondo, el debate sobre el J-20S no es solo sobre un avión, sino sobre el futuro de los aviones de guerra. ¿Serán las cabinas biplaza y la cooperación con enjambres de drones la norma en los próximos años? ¿O seguiremos confiando en la máxima automatización y en pilotos solitarios, apoyados por inteligencia artificial? La realidad es que, en cada exhibición y cada desfile, China no solo enseña un prototipo, sino una visión estratégica, y esa visión genera más preguntas que respuestas. Para algunos, el J-20S simboliza la llegada de una nueva era de aviones de guerra integrados en redes inteligentes. Para otros, es simplemente un puente improvisado hacia un futuro que todavía no ha llegado. Y aquí es donde entras tú. Quiero saber tu opinión. ¿El J-20S es una revolución en el cielo o un experimento con demasiadas dudas? ¿Crees que este diseño podrá cambiar la forma en que entendemos los aviones de guerra? Déjame tu respuesta en los comentarios. Participa en la encuesta y no olvides suscribirte para no perderte el próximo análisis: J-20S versus
NGAD. ¿Quién dominará el futuro de los cielos?